estado crítico están ahora mismo un hombre de 37 años y una mujer de 50 que esta madrugada sufrieron graves quemaduras por una explosión dentro de esta vivienda que están viendo en La Laguna, en Tenerife. No se descarta que pueda ser un caso de violencia machista. La investigación está abierta. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Las heridas de la mujer son tan graves que podría incluso ser necesario un traslado urgente a la unidad de quemados de Sevilla. Esa explosión fue tremenda, despertó a los vecinos, Isabel, durante la madrugada. Sí, los dos se encuentran, Paco, como decías, en estado bastante grave y no hay denuncias previas. Romina Cabeza, no se descarta que sea violencia de género. Así es, no se descarta que sea violencia de género debido a que esta explosión pudo haber sido intencionada. Tanto el hombre como la mujer han sido trasladados a centros hospitalarios de aquí, de la isla de Tenerife, pero no se descarta que ella sea trasladada hasta Sevilla, al Hospital Virgen del Rocío, a la unidad de cuidados intensivos, ya que podría tener el 90% del cuerpo quemado. Y la Guardia Civil está buscando ahora mismo en el municipio gran canario de Teror a José Delgado. Es el taxista desaparecido y lo tiene en su fotografía en Gran Canaria en 2019. Los agentes, de hecho, están centrados ahora mismo en el entorno cercano del desaparecido. Vamos a conectar en los próximos minutos en directo. Tenemos un equipo en ese lugar donde está teniendo lugar esa búsqueda. Bueno, y en Madrid, en el Congreso de los Diputados, hemos visto hoy un cara a cara entre Quevedo, el diputado de Nueva Canarias, y también la ministra de Hacienda. Quevedo ha pedido directamente al Gobierno de España el dinero del convenio de carreteras. Silvia Mascareño, Madrid, ¿qué le ha contestado la ministra? Pues Montero asegura que Canarias tendrá los recursos suficientes para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia y además por primera vez abre la puerta a abonar la deuda pendiente del convenio de carreteras y eso supondría 500 millones de euros para las arcas del archipiélago. Se estabilizan los brotes del Hospital Insular en la isla de Gran Canaria. Los cribados a pacientes, familiares y sanitarios han revertido la situación. Los pacientes infectados se encuentran estables dentro de la gravedad. En total han sido 2 plantas las afectadas y 7 los fallecidos. El coronavirus también se registra en las aguas residuales. Las que llegan a las depuradoras de Barranco Seco en Gran Canaria y Arona en Tenerife llevan recogiendo presencia de virus abundante desde el mes de agosto. Vamos a ver hoy cómo lo procesan. Este búho chico fue encontrado por 2 jóvenes cerca de un instituto de Arinaga en Gran Canaria. Se encuentra en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre y está siendo rebozado con gofio. Después les contamos por qué. Y macabro, fíjense, hallazgo en la isla de La Palma. Los cadáveres de varios animales fueron encontrados así dentro de 3 bolsas en la zona del refugio del Pilar. Al menos uno de ellos era un podenco. Esta noche tendremos Noche de Reporteros en Televisión Canaria. Nuestra compañera Beatriz Rodríguez nos contará el arranque del curso escolar de esta nueva realidad y también Cita con Canarias Escultura, que nos trae la historia de Suleimán, un niño que se lo jugó todo por su futuro. Y hablando de cultura, Benito Pérez Galdós sigue recibiendo homenajes en el centenario de su muerte, esta vez con esta exposición en su Casa Museo de Las Palmas de Gran Canaria, con fotos y objetos personales. Y en cuanto al tiempo, el otoño se ha estrenado Sheila Falcón con lluvias, pero nada, poquísima agua todavía. Sí, tan poca que ni para llenar una garrafa de agua. Veremos si esta tarde y durante la próxima madrugada cae alguna gota más en las islas occidentales, donde sí han notado un descenso de temperaturas, al menos en las zonas altas y de medianías. Donde más horas de sol disfrutan es en las islas orientales, donde desde mañana notaremos más calor en Lanzarote y Fuerteventura y esperamos que el fin de semana el ascenso sea generalizado. En unos minutos les ampliamos la información. Bueno, muchos asuntos. Vamos a empezar con esto. Una mujer y un hombre, 37 años tiene él, 50 ella. Ambos están muy graves tras una explosión en su propia casa. Uno de los dos está tan grave, de hecho, que podría ser trasladado hasta Sevilla a la unidad de quemados. La investigación, de hecho, se encuentra abierta a esta hora del día, pero hay muchos indicios que llevan a pensar en un caso, Romina Cabeza, de violencia de género.
Así es, en la pasada madrugada, sobre las 3:45 de la mañana, un hombre de 37 años y una mujer de 50 han sido trasladados a diversos centros hospitalarios de aquí de la isla de Tenerife por quemaduras graves. Podría tratarse, como decíamos, de una explosión intencionada y de un posible caso de violencia de género. Todo ello según fuentes oficiales. La mujer, por la gravedad de estas quemaduras, también podría ser trasladada al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, a la unidad de cuidados intensivos. La investigación continúa abierta. Todo apunta y estamos casi seguras de que se trata de un nuevo caso, de un caso de violencia de género. Y lo que sí sabemos es que ha sido una usuaria del DEMA. Tiene dos hijas mayores de edad, y el DEMA fue activado para un familiar suyos y también para sus hijas, y sabemos que ha sido usuaria en otras ocasiones. Actualmente no estaba en ninguna de nuestras casas acogidas, actualmente vivía con quien era su pareja. Estaremos muy pendientes de esta investigación. Y en el juicio por el crimen de la joven Llurena López en Telde, en Gran Canaria, hoy le ha tocado el turno a los investigadores. A su juicio, la forma de envolver el cuerpo de la joven apunta que el autor confeso no actuó solo. También fue muy reveladora la forma de actuar de un perro de la fallecida, un perro que estaba en la finca Day Domínguez, donde se encontró el cuerpo de Llurena. Sí, el inspector de la Policía Nacional que se hizo cargo de la investigación ha declarado ante la sala judicial que fue el perro de Llurena López, Turco, quien con sus ladridos marcó a los agentes de la Policía Nacional el día del registro de la finca en el que apareció el cuerpo, un saco de excrementos en el que se encontraba escondida la ropa de Llurena y una bolsa de la ferretería en la que se compraron 2 rollos de cinta americana con los que después se acabaría embalando el cuerpo de la fallecida Llurena López. En este juicio también se trata de demostrar que Ayose Gil, el autor confeso, no actuó solo en su intento fallido de deshacerse del cadáver de Llurena, sino que lo hizo gracias a la labor de su amigo José Manuel, también acusado de encubrimiento. Sobre esto, la policía saca una conclusión clara: el embalaje del cuerpo de Llurena era tan perfecto que difícilmente habría sido ejecutado por una sola persona. ¿Usted cree que esa manera de embalar puede hacerse por una sola persona? El embalamiento ese fue muy preciso, muy uniforme, y como mínimo tenía que ser 2 personas. El perro de ella estaba escarbando continuamente y ladrando en una dirección. Sí que es verdad que el perro marcaba un saco de excrementos, y cuando la vaciaron sí que aparecieron unas bridas, la ropa de Llurena, unas bragas, un sujetador y rollos de cinta aislante. El brote hospitalario del complejo universitario insular materno-infantil se estabiliza tras los cribados a todo el personal y las medidas establecidas. En total, son 2 plantas las afectadas y los pacientes están estables dentro de la gravedad. Tania Sánchez, de cada patología. Sí, son 2 plantas las afectadas. La primera, la Cuarta Norte. En ella hay 14 pacientes que han dado positivos y lamentablemente tenemos que decir que 6 han fallecido debido, también nos comunican, a las patologías previas que presentaban antes de su ingreso en esta planta de paliativos. 3 de sus familiares también han dado positivo y 12 trabajadores de la planta, todos, se encuentran guardando la cuarentena en casa. La otra planta que está afectada por este brote es la Octava Sur. En ella hay 6 pacientes que tienen coronavirus y 1 también ha fallecido debido a las patologías previas que presentaba antes de ingresar en este hospital. 7 trabajadores han dado positivo y también se encuentran en aislamiento domiciliario. Se está estabilizando el brote, en parte gracias a esos cribados masivos que se están realizando entre los trabajadores. Gracias a estas pruebas masivas se ha detectado que 9 trabajadores del servicio de radiodiagnóstico también han dado positivo. La situación de la pandemia en Canarias ahora mismo es esta: 143 positivos nuevos en las últimas 24 horas, 16 más que el último registro de ayer. Hay 2 fallecidos por COVID más, con lo que la cifra está ahora mismo en 217 víctimas mortales. El total de casos se distribuye así: 6.757 activos ahora mismo en toda Canarias. Son unos 104 menos que ayer. Gran Canaria y Tenerife son las islas con más casos, destacando Gran Canaria con esos 4.753 positivos. El Hierro y La Graciosa se encuentran libres de COVID-19.
Cuidado, mucho cuidado, porque hay una nueva estafa en relación con el COVID-19. Hay un grupo criminal que está ofreciendo desinfecciones fraudulentas. Se hacen pasar además, Sara Duarte, por representantes del Ayuntamiento, Servicio Municipal. Los estafadores se hacen pasar por una empresa de limpieza y, aprovechando la situación de temor frente a la COVID-19, ofrecen servicios de desinfección gratuitos en los que obligan a que no haya presencia alguna en los lugares a tratar, momento en el que aprovechan para sustraer cualquier objeto de valor o dinero en metálico. También ofrecen la instalación de un geolocalizador con el que obtienen datos personales. Están realizando visitas entre la población de edad más avanzada e incluso portan un carnet profesional falso. Ya se han detectado 4 tentativas de dicha práctica en este municipio de Tías, desde donde recalcan la inexistencia de empresas vinculadas que realicen este tipo de labores. Para aportar cualquier información relevante pueden llamar al 062 y para evitar esta estafa es importante impedir el paso a desconocidos. Bueno, y una semana después de que comenzaran los cribados en los colegios de Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife, ya tenemos resultados. Solo el 0,43% de las 14.400 pruebas PCR han dado positivo. Hay que recordar que estas dos ciudades, Alberto Fabricio, son las que tienen más incidencia del virus. Una incidencia que, si miramos los datos de este cribado en las aulas de infantil y primaria de las dos capitales, parece no haber afectado en gran medida a los alumnos y docentes. Pero lo cierto es que no se está analizando a toda la comunidad educativa, sino a los grupos burbujas de infantil y primaria. Como decías, tan solo el 0,43% de todas las pruebas ha resultado positiva. Eso se traduce en el alumnado, en 34 menores que han dado positivo, y entre el profesorado y el personal de administración y servicios en 29 positivos. Si hacemos recuento, en total hay 63 positivos de las más de 14.400 PCR realizadas. Estos positivos han provocado que otros 69 escolares y 68 docentes estén en aislamiento debido a que han mantenido algún contacto estrecho con los contagiados. Educación explicó ayer que no se están cerrando los grupos burbujas cuando se detecta un positivo, sino que se repite la prueba y quienes den negativo pueden volver a clase. Según los científicos, lo mejor para controlar el avance de la pandemia en los centros educativos es crear grupos estables de convivencia, o más conocidos como grupos burbuja. Esto quiere decir que estos alumnos no tienen que llevar mascarilla ni guardar distancias de seguridad de 1,5 metros, ya que no se mezclan con otros compañeros del colegio. Comparten siempre la jornada desde que entran al centro hasta que se van a casa, caminando por la misma ruta, siguiendo la señalización que los lleva hasta su aula. Una clase que nunca cambia. Son un máximo de 25 niños y, para facilitar este sistema, cuentan además con baño propio, y las horas tanto de la salida al recreo como del comedor es exclusiva para ellos. Y en el caso de que se detectara un positivo de alguno de ellos, el grupo entero se iría a casa de cuarentena, pero se evitaría que el resto de clases e incluso el colegio tuvieran que aislarse. Los epidemiólogos aseguran que así el virus rompe su cadena y no sigue expandiéndose por el centro, y se garantiza la seguridad entre los alumnos más pequeños de hasta los 10 años. Pues la vuelta a las aulas con nuevas medidas de seguridad como estas no ha sido fácil en los centros educativos de Canarias. En el programa de esta noche, Noche de Reporteros, va a analizar precisamente en profundidad cómo han sido esos primeros días de vuelta al cole aquí en Canarias. Más de 324.000 alumnos han retornado a las aulas en todas las islas. Han pasado 6 meses desde que dejaron los centros y desde entonces son muchos los cambios que afectan a profesores, alumnos y familias. Se tiene que poner constantemente en el instituto, tanto para entrar como para salir. Hoy recorremos las islas para saber cuáles son las principales preocupaciones, pero también para observar la alegría de todos al volver a la normalidad. Estoy feliz, alegre de poder verlos a todos juntos. La idea es que los niños tienen que volver al cole, que en el colegio es donde mejor están, siempre acompañados de sus compañeros, tienen que retomar su actitud y su actividad escolar. En este inicio del curso son muchos los centros que intentan sacar el lado positivo de esta situación. Y en la circunstancia que ahora mismo nos encontramos tenemos que afrontarla, avanzar y crecer. Los centros han transformado horarios, comedores, cafeterías o recreos, adaptándolos a la nueva realidad. En el patio nos vamos a ir al baño.
Vamos a comer en clase. Se incluyen novedades como clases de pandemia, equipos COVID o zonas de aislamiento para poder reaccionar cuando se presente un nuevo caso de coronavirus en el centro. Campeones ilusionados. Y han aparecido muestras de coronavirus en las aguas residuales de las depuradoras de Barranco Seco en Gran Canaria y de Adeje Arona en Tenerife. La iniciativa forma parte de un proyecto de ámbito nacional para detectar el virus con antelación. La recogida de muestras comenzó el pasado mes de agosto. Desde un principio, las aguas de entrada en Barranco Seco dieron positivo en coronavirus, algo que coincidió con el inicio del aumento de número de casos en Gran Canaria. El 95% de las aguas residuales llegan a esta estación depuradora, pues que el agua residual entre dando positivo ya era esperado, por así decirlo. En el último mes se ha detectado la presencia también en la estación de Adeje Arona, en paralelo con el crecimiento de positivos en Tenerife. En ambos casos se ha comprobado que tras recibir tratamiento las aguas salen limpias y libres de COVID. Ha estado todo el verano dando negativo en la entrada y en la salida, pero que recientemente ha dado positivo en la entrada de las aguas residuales a la depuradora y negativo en la salida. El objetivo de este proyecto es avanzar en la detección precoz del virus, detectar que este se encuentra entre la población, antes incluso de que haya casos positivos, para poder frenarlo con la mayor rapidez posible. La idea del gobierno autonómico es ampliar el número de depuradoras para que en breve puedan hacerse más muestreos en otras plantas de Canarias. La pandemia sigue descontrolada en Sudamérica, los casos continúan al alza también en el continente europeo, donde se están estudiando medidas más restrictivas. En el mundo, son las cifras, las tienen aquí atrás, hay ahora mismo 400.000 contagios, más que ayer, y 7.000 víctimas mortales también, más que ayer. Estados Unidos, de hecho, supera ya la barrera de los 200.000 muertos hasta la fecha por la pandemia, mientras su presidente Donald Trump elude responsabilidades y culpa a China. Es el país con más fallecidos, supera los 200.000. Su presidente Donald Trump asegura que gracias a su gestión no hablamos de millones de muertos y anima a la ONU a castigar a China por dejar escapar el virus. Al sur del continente americano, un país bate récord de muertes. Argentina contabiliza 470 fallecidos en un día. El personal sanitario lleva ya jornadas protestando porque se ven desbordados. En Francia se han vuelto a detectar más de 10.000 casos en un día. La incidencia preocupa en 90 departamentos del país y colas como esta se repiten en los laboratorios para hacer pruebas. Reino Unido no descarta un segundo confinamiento nacional. De momento aumentan las restricciones. Bares y restaurantes cierran a las 10 y se refuerza el uso de mascarilla en espacios cerrados. Y esta es la situación de la pandemia en España. Madrid supera los 200.000 activos en este momento y más de 2.000 positivos registrados solo en las últimas 24 horas. La cifra de PCRs que se han realizado ya en toda España se aproxima a los 6 millones, 5.900.000 test. La segunda región más afectada, Cataluña. En Madrid, en el Congreso, Pedro Quevedo ha pedido a la ministra de Hacienda el abono del dinero del convenio de carreteras y ha recordado el impacto del COVID en el archipiélago. Silvia Mascareño, ¿qué ha dicho María Jesús Montero? Montero asegura que Canarias tendrá recursos suficientes para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia, bien a través de entregas a cuenta o de endeudamiento. Además, se muestra confiada de que se alcance a lo largo de esta semana un acuerdo para prorrogar los ERTE en el sector turístico y por primera vez abre la puerta a ingresar en las arcas del archipiélago los 500 millones de euros pendientes de la deuda del convenio de carreteras, y todo esto lo ha dicho tras escuchar a un Pedro Quevedo que le ha recordado que el impacto de la crisis provocada por el coronavirus no ha sido igual en todas las comunidades autónomas. Dice Quevedo que el impacto en el PIB y en el empleo en las islas ha sido 3 veces superior. El 10% del total de los ERTE del Estado español están en Canarias, cuando su población es el 4,2% de la población española. Más del doble de lo que nos tocaría en realidad. Y en el segundo trimestre del año, la caída del PIB en Canarias es 14 puntos superior a la media del Estado español. Canarias, igual que otros territorios, va a contar este año con la mayor financiación de su historia, señor Quevedo, probablemente en el momento más adecuado. Es urgente la transferencia de los 500 millones de euros que la Comunidad Canaria ganó al Estado por sentencia del Tribunal Supremo por los incumplimientos del convenio de carreteras entre los años 2006 y 2018. No fue posible, no estaba gobernando entonces este gobierno, conozco ahora su intención, pero
no fue por falta de iniciativa del Gobierno del señor Sánchez para ser capaces de saldar, usted bien lo ha dicho, esa deuda que hay con la comunidad autónoma, en donde tendremos que tenerlo en cuenta también para la previsión presupuestaria de este próximo año. Todo tras una sesión de control en la que la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está de viaje en Bruselas, se ha convertido en el principal motivo de debate entre el Gobierno y la oposición. Y eso que el titular de la jornada llegaba minutos después en boca del ministro de Justicia, al anunciar que será la próxima semana cuando comiencen a tramitarse las solicitudes de indulto de los presos del proceso. Una sesión de control en la que el ministro de Migraciones también ha hecho balance de lo que va del año, unas cifras que constatan el aumento de llegadas a las costas del archipiélago. Llegadas a España por distintos canales llevamos este año unos 64.000, 7.000 a través del Mar de Alborán, 3.000 a través del Estrecho, 5.000 en Canarias, 300, muy bajo este año, en Ceuta y Melilla y 64.000 por otras vías. De nuevo en las islas, una patera fue detectada esta mañana frente a las costas de Güímar, en la isla de Tenerife. Aunque fue localizada en este municipio, se trasladó a la dársena pesquera del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Las imágenes son de uno de los pescadores, testigo de la llegada de la embarcación. En el interior viajaban unas 21 personas. La Guardia Civil ahora, que viene desde Marina. Ana Albedín está en ese muelle de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a comprobar si han llegado ya estas personas. Ana. Pues sí, llegaban a eso de las 12:30 de la mañana hasta aquí, hasta la dársena pesquera del puerto de Santa Cruz de Tenerife, pero como bien decía, eran avistados por unos pescadores a la altura del puertito de Güímar, al sur de Tenerife. Justamente después se daba la voz de alarma y hasta allí se desplazaba la Salvamar y también una patrullera de la Guardia Civil, Poseidón, que era custodiado del cayuco hasta aquí. En un primer momento se trata de 31 inmigrantes, todos varones que se encuentran en buen estado de salud. Bajaban por su propio pie y el primer control fue la toma de temperatura. Después fueron valorados por miembros de Cruz Roja y también por miembros del Servicio de Urgencias Canario. Aquí se desplegó un amplio dispositivo para atenderlos, en el que también participaban agentes de la Policía Nacional, agentes de la Guardia Civil y Autoridad Portuaria. En principio son 31 personas, todos en principio en buen estado, está el Servicio de Urgencias Canario con su valoración. Nosotros, como siempre, la parte de asistencia humanitaria y la asistencia de cambio de vestuario y una alimentación básica. Hoy sabemos que las 15 personas que llegaron muertas el 20 de agosto en una patera perdieron la vida entre 8 y 10 días antes de ser localizados. Lo ha dicho la autopsia que se acaba de conocer. Murieron de sed, de hambre y por el fuerte calor de aquellos días. Y hace tan solo unas horas la Comisión Europea ha presentado la reforma de la política de migración y asilo con un único punto central: reforzar las fronteras y eliminar las cuotas obligatorias de acogida de refugiados. La Comisión propone que esa acogida sea voluntaria. Sobre inmigración, el vicepresidente de Canarias ha exigido al Ejecutivo Central que ejerza sus funciones con este asunto en 4 frentes: actuando en los países de origen, salvando a los inmigrantes en el mar y mejorando la coordinación, también brindándoles acogimiento que sea digno y, dice Román Rodríguez, sobre todo facilitándoles una salida al continente. Derivación de estos chicos y chicas al continente. No existen razones para retenerles aquí. Aquí debe haber una capacidad de acogida digna, humanitaria, pero esas personas tienen que circular al continente. No vamos a aceptar que se convierta Canarias ni en Lesbos ni en Lampedusa. Rodríguez sigue con su agenda de cooperación con los ayuntamientos para tomar el pulso de las necesidades municipales. Esta mañana ha sido el alcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz, el que le ha trasladado sus propuestas de saneamiento y movilidad sostenible. Derivación de estos chicos y chicas al continente. No existen razones para retenerles aquí. Aquí debe haber una capacidad de acogida digna, humanitaria, pero esas personas tienen que circular al continente. No vamos a aceptar que se convierta Canarias ni en Lesbos ni en Lampedusa.
Bueno, vamos con otro asunto porque la pandemia cambió nuestra forma de trabajar, la organización de las empresas. 6 meses después de tener en nuestra rutina el teletrabajo, este martes se aprobaba la nueva ley que lo regula y que va a entrar en vigor, por cierto, el próximo 13 de octubre. Pero teletrabajo, vamos a intentar aclararles a ustedes en qué consiste y cómo nos afecta. La ley dice, el decreto, que en un periodo de 3 meses se considera teletrabajo al menos cuando hablamos del 30% de la jornada laboral. Es algo reversible y voluntario. Podemos volver a la oficina y tiene que haber voluntad. Por eso se firma ese acuerdo entre ambas partes, empresa y trabajadores. Mismas condiciones, no vale lo de trabajar en casa, sale más barato. La empresa tendrá que cubrir también los gastos derivados de este trabajo. La wifi, el teléfono, incluso un ordenador si hace falta. Y no hay razones de despido si no nos adaptamos a esta nueva forma de trabajar. Si no va bien el teletrabajo, la vuelta a la oficina tiene que estar garantizada. En fin, el teletrabajo, ya ven, ha cambiado mucho. Saben, la jerarquía, cadena de mando, jefe y subalternos, eso también va a cambiar. Quédense con un concepto, se llama redarquía. Es lo que marca Internet y los nuevos tiempos. El mando es horizontal y democrático. Hay quienes ya lo están probando desde hace tiempo. Es muy buena noticia que se apueste por el trabajo en remoto. La pandemia ha acelerado una tendencia que se estaba fraguando desde hace 20 años. En los últimos meses es que ha habido una explosión del uso de estas plataformas de colaboración. La centralita me llamó ayer y también la semana pasada. Y lo que nos ha permitido es pasar de empresas que estaban basadas muy en el email a pasar a colaboración masiva a través de soluciones más basadas en la conversación. La tecnología facilita el trabajo en red, pero también puede revolucionar las estructuras y las empresas comienzan a ser conscientes de ello. Es ahí cuando surge el concepto de redarquía. La redarquía es un orden emergente que va más allá del ordeno y mando al que estamos habituados en las organizaciones. Lo que buscamos es que las personas lideren con su iniciativa y que triunfen las mejores ideas y no la jerarquía. La readaptación a la que se sometieron las empresas en el confinamiento dejó patente que la redarquía se puede aplicar fácilmente al trabajo diario. Se han aplanado las estructuras, hemos colaborado masivamente entre equipos y hemos dado respuesta muy velozmente a desafíos adaptativos, ¿no? A problemas reales que tenían que resolverse en muy poquito tiempo, ¿no? La redarquía será el concepto con el que Ale Cabrera inaugurará la 3ª edición de Proesca Talent, un encuentro online y gratuito que tendrá lugar este jueves. Más cosas. Hoy ha continuado el pleno en el Parlamento de Canarias. Se han centrado principalmente en la recuperación económica de las islas y las medidas que se están llevando a cabo para hacer más seguros los centros escolares del archipiélago. Nira Casanova, cuéntanos. Economía y educación son las dos áreas que se han debatido hoy en el segundo día de pleno en el Parlamento de Canarias. Dice la consejera de Economía, Elena Mañez, que se han inyectado un total de 244 millones de euros al sistema sanitario. Eso sí, la recuperación económica, afirmaba, no va a llegar hasta que esté controlada la pandemia. Para ello sería necesario una vacuna. En esta sesión plenaria también comparecía en el día de hoy la consejera de Educación, Manuela de Armas. Ella, por su parte, insistía en la seguridad de los colegios y en el esfuerzo que se está haciendo en materia educativa. Han contratado más de 2.500 profesores y más de 400 personas para ayudar en los comedores escolares. Asimismo, a día de hoy han realizado cerca de 13.000 PCR a los escolares y 1.500 al profesorado. Además, en la mañana de hoy se reunía con la FECAN para intentar solucionar la situación de los menores de 0 a 3 años y ya desde la Consejería de Educación han creado también partidas presupuestarias para ayudar a los centros escolares que necesiten más de 1.500 euros. En estos tiempos de pandemia, economía y sanidad van de la mano y la respuesta solo puede llegar desde el consenso, mensaje sobre el que ha insistido este miércoles en sede parlamentaria la consejera de Economía. La respuesta del Gobierno ha sido buscar la unidad, buscar el diálogo, buscar el consenso, dar una respuesta conjunta por parte de todas las fuerzas políticas, administraciones, agentes sociales, agentes económicos. Y en torno a ese consenso se articula el Pacto de Reactivación Social y Económica que, ha dicho, sigue abierto a todo el que quiera participar en él. Un pleno en el que también se ha hablado de educación y del inicio del curso más atípico de las últimas décadas. 12.936 niños
se le ha hecho la PCR, 1.500 profesores, 1.508 profesores también se les ha hecho, de manera que hemos, como les digo, un esfuerzo importante para la tranquilidad de todos. Los centros educativos de las islas, ha dicho, son seguros y en esa línea ha anunciado que los centros ya están recibiendo fondos para la compra de material sanitario y que se está trabajando en un programa de cuota cero de mascarillas para los escolares de familias más vulnerables. Hoy se han conocido los datos. Canarias perdió 4,7 millones de pernoctaciones comparado con el mismo mes del año pasado. Hablamos de agosto y hablamos de turistas extranjeros. Los nacionales son los más fieles en este momento y a ellos, a los pasajeros de un vuelo de Sevilla, se les ha querido agasajar, como están viendo este mediodía, en el aeropuerto de Tenerife Norte, cuando estamos a las puertas de celebrar el Día Mundial del Turismo. En este momento Tenerife tiene ese valor, digamos, aceptable dentro de lo que es por debajo de esos 50 de punto de inflexión. Y una de las cuestiones que nos planteaba el otro día la ministra Reyes Maroto era que en esta reunión que van a tener los ministros de Turismo el 28 de septiembre, intentar entre todos ver si había otra manera de medir estas ratios. La Universidad de La Laguna y el Cabildo tinerfeño han firmado un convenio para poder llevar a cabo dos proyectos pioneros sobre depuración de aguas residuales. La experiencia se va a llevar a cabo en la depuradora de Valle Guerra en La Laguna. Un acuerdo que supondrá un avance en el tratamiento de las aguas negras. La posibilidad de que la Universidad de La Laguna aporte conocimiento, aporte investigación y al mismo tiempo una labor de formación a los estudiantes para que podamos ser punteros también a la hora de poder proponer alternativas. Se trata de dos proyectos que son pioneros y que van a permitir poder probar sobre agua real el funcionamiento de estas membranas que está desarrollando el grupo de la profesora Vera. Se calcula que aquí en Canarias unas 3.000 mujeres son víctimas de explotación sexual. Es un negocio que además supera los 28 millones de euros y que condena a la trata y a la explotación sexual a mujeres y a niñas menores. El gobierno de Canarias lanza una campaña concreta para frenar esta lacra. ¿Qué gente? ¿Nos alquilamos un apartamentito o qué? Y alquilamos un coche. Si alquilamos una motillo, venga. Si nos alquilamos un par de pipas del puticlub y ya triunfamos, ¿qué dices, tío? Yo no voy a alquilar a una mujer que no quiere estar conmigo. Y que lo hace porque está obligada. Yo paso. Así, el Instituto Canario de Igualdad pretende poner el foco en los jóvenes para que tomen conciencia de que la prostitución no es un negocio en el que se compra el cuerpo de una mujer para usarlo como una mercancía. Un fenómeno que está relacionado con el consumo de pornografía a edades cada vez más tempranas. Y ya triunfamos. ¿Qué dices, tío? Yo no voy a alquilar a una mujer. Son hombres socializados en una cultura que aún hoy les enseña que pueden acceder a los cuerpos de las mujeres por un módico precio y además como un derecho a satisfacer sus propios deseos. Comenzar por el origen y pasa por la juventud. Están socializándose, construyendo su sexualidad, construyendo sus deseos sexuales, construyendo sus fantasías sexuales a través de la pornografía. Tal y como les hemos adelantado, la Guardia Civil está buscando al taxista de 57 años desaparecido en Gran Canaria desde diciembre de 2019. Se llama José Delgado. Los agentes han desplegado un dispositivo completo de búsqueda y se centran en el entorno cercano. Silvia Luz está en ese punto. Silvia, muy buenas tardes. Del desaparecido, cuéntanos. Sí, en estos momentos se está llevando a cabo un registro en la vivienda del desaparecido. También se llevaba a cabo otro esta mañana en una finca de la zona del Palmar, también aquí en este municipio de Teror. Fuentes cercanas al caso nos han explicado que hay 4 personas detenidas. Una de ellas, al menos, es un familiar de José Delgado. El resto son todas personas de su mismo entorno. La Guardia Civil trabaja con la hipótesis de que se trate de una desaparición violenta. Han encontrado indicios suficientes que lo indican. José Delgado desaparecía el pasado 9 de diciembre. Fue la última vez que se le vio y su familia en todo momento ha declarado que no se trataba de una desaparición voluntaria. Hoy se ha firmado el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de Jacinto Siberio, el anciano acusado de matar a un ladrón que entró en su casa, como le adelantábamos ayer, y no ir a prisión. Hoy Siberio se mostraba, Miriam Rodríguez, satisfecho con la resolución.
Sí, Jacinto Siberio y su abogado se mostraban muy satisfechos después de este acuerdo. Finalmente, el anciano no irá a prisión. Se le acusa solo de contar con un arma en su casa y de no tener licencia para ello, pero no de acabar con la vida del ladrón que entró en su casa. Todo esto, este acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa, se lleva a cabo después de que el Tribunal Supremo instara a repetir este juicio y la acusación particular, que es la madre de la víctima, se retirará del caso. Por eso se ha firmado hoy este acuerdo que lleva a Jacinto Siberio, después de 3 años, a no ir a prisión. Tenía las manos en la cabeza diciendo de cómo era posible que efectivamente un tribunal del jurado hubiese fallado en ese sentido, ¿no?, de no aplicarle la eximente completa de legítima defensa. Pero las cosas son así, el tribunal del jurado siempre es lo que decida el jurado y bueno, pues en este caso pues es la justicia la que nos ha dado la razón. Que no le pase a nadie en esto. La Guardia Civil está investigando las denuncias que en los últimos días han aparecido en las redes sociales por robos en distintas localidades del Hierro. Según confirma la Benemérita, los hurtos han tenido lugar en un establecimiento comerciales, viviendas también por personas que actúan en grupo. De momento no se ha realizado ninguna denuncia oficial en el cuartel de la Guardia Civil, pero sí se están investigando estos hechos. En la isla de Fuerteventura, la basura, los destrozos y el vandalismo tienen preocupados a los vecinos de Hornos de Cal en Puerto del Rosario. Las obras del centro de interpretación previstos en este lugar llevan 2 años de retraso y el espacio se encuentra, Edurne Rodríguez, en estado de abandono. Sí, las obras de rehabilitación de los Hornos del Charco nacieron con el objetivo de dinamizar esta zona del litoral de la capital majorera y sobre todo poner en valor la historia de los Hornos de Cal en la isla de Fuerteventura, con la construcción incluso de un centro de interpretación, unas obras que no han finalizado y que acumulan ya 2 años de retrasos, lo que ha convertido a este espacio en el epicentro de actos vandálicos. Los vecinos denuncian la falta de civismo de muchos usuarios, pero también la falta de vigilancia. Denuncian también el abandono por parte del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que no ha querido pronunciarse al respecto y piden soluciones urgentes. Más de 1 millón de euros invertidos y, como ven, está en un estado lamentable, con multitud de actos vandálicos, han desaparecido incluso especies vegetales por falta de riego. Nosotros hemos propuesto en diversas ocasiones eso, mayor presencia de la propia policía local de Puerto del Rosario, así como, si es necesario, seguridad privada, puesto que la inversión ha sido lo suficientemente elevada como para justificar dicho gasto, ¿no? Y una protectora de animales en La Palma ha denunciado, ha encontrado varios sacos con cadáveres de animales en el interior y la Guardia Civil, Javier Sánchez, está ya investigando este caso. Los sacos fueron hallados por una colaboradora de la protectora de animales Benaguara, que lo puso en conocimiento a la Guardia Civil. Estos hechos que tuvieron lugar en las inmediaciones del refugio de El Pilar. El Seprona se ha hecho cargo de las investigaciones. Lo cierto es que se trata de varias bolsas de plástico y en su interior han podido concretar la aparición de al menos un perro de caza, un podenco, mientras que en otras de las bolsas se han encontrado un número indeterminado de conejos. No es la primera vez que este tipo de hallazgos se produce en la isla. Era muy grande, era una bolsa de pienso, realmente de plástico, y salía el cuerpo, la mitad del cuerpo de un podenco. Se veía claramente que era un podenco. Luego vieron otra bolsa un poco más al lado, muy llena, que estaba cerrada. Y en esa bolsa no sabían exactamente lo que había y se intuía por el olor, que dice que es que era imposible acercarse allí, que tenían que ser también cuerpos. Pero hay más, porque en La Palma también la Guardia Civil está investigando a un hombre por un delito contra la fauna porque colocaba cepos trampa en un terreno que es de su propiedad. Los cazadores fueron los que dieron la voz de alarma cuando se quedaban sus perros atrapados en estos cepos metálicos, sufriendo heridas graves en las patas. 3 perras, uno en cada cepo. En Teguise, en Lanzarote, el propietario de una finca ha denunciado la muerte de 2 de sus ovejas tras ser atacadas por 2 perros. Así como van a ver, quedaron las ovejas fallecidas tras los mordiscos que recibieron. Aquí lo tienen, el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Gran Canaria recibe cada año 250 búhos como este, se llaman búhos chicos, heridos directa o indirectamente relacionados con la mano del hombre. Así es una cifra muy alta. Se trata de una especie protegida. Fíjense cómo los tratan en este centro hasta volver a recuperar su libertad.
Porque los alertantes se lo encontraron debajo de un árbol, pero desconocen la historia previa. Este búho chico es un ave protegida, está siendo tratado tras ser encontrado con debilidad. Y nada, con el paso de los días pues ha ido recuperando la energía, come solo y creemos que tiene algo de visibilidad en alguno de los ojos, pero posiblemente la ceguera de uno de los otros sea irreversible. Buscando alimentos se quedan pegados en las trampas para ratones. Para limpiarlos, sus cuidadores los rebosan con gofio. Con el gofio evitamos que él mismo se siga pegando las plumas con el pegamento. Una vez tratado, vuelve a la UCI del centro. Esta bolsita de color negra, para que así no entre tanta luz durante el día. Y reducimos el posible estrés lumínico. Se lanza una recomendación a los ciudadanos si encuentran alguna de estas aves. Mira, lo más importante es dejarlo tranquilo, intentar poner algo por encima, una caja o una toalla o algo, y llamar al 112, ¿vale? O al Centro de Operación de Fauna, que el teléfono es 35 19 70. En estas instalaciones se recuperan 2.000 aves silvestres cada año. Hasta 10 cazadores han sido propuestos para multarse por el Seprona. Es el resultado de inspecciones que se están llevando a cabo en Gran Canaria en el comienzo ahora de la temporada de caza. Algunos tenían más perros de los que se permiten, iban sueltos y además cazaban con hurón sin licencia, totalmente prohibido. Aquí tú no puedes hacer nada porque... Digamos que la radiografía de las infracciones para esos días fueron pues, cazar con armas de fuego en zona de seguridad, que son caminos, carreteras, viviendas, y que la ley requiere necesariamente la observancia de una distancia de seguridad, la caza con un número superior al de perros de caza autorizados. La Asociación de Vecinos de Las Lomas de Arguineguín en Gran Canaria se queda sin espacio para el reparto de alimentos. El ayuntamiento alega deficiencias en el local y el colectivo asegura que cumple con los requisitos. Inicia una huelga de hambre, dice, por quienes van a tener dificultades para saciarla. Tras 11 años de convenio con el Banco de Alimentos Europeo, el Ayuntamiento de Mogán ha suspendido la cesión de este espacio que el colectivo emplea para abastecer a 200 familias cada semana. No existe una paridad entre los informes del Ayuntamiento y los informes de administraciones superiores competentes en el área. Vemos una interseccionalidad y es un condicionamiento político en los informes técnicos y eso nos preocupa. Este espacio almacena 4.000 kilos de alimentos. Es la única entidad que lleva a cabo este reparto en un municipio en el que la demanda de ayuda ha crecido en 600 personas durante la pandemia. El ayuntamiento tarda de 3 a 4 semanas en recibir la cita y ahora mismo están dando cita para mediados de octubre. Si recibimos alimentos del Banco de Alimentos es porque cumplimos con las exigencias legales del Banco de Alimentos. El ayuntamiento alega deficiencias en el espacio, duplicidad de ayudas y falta de coordinación. Asegura que se hace cargo de los casos de urgencia y que puede asumir el reparto de alimentos. El Ayuntamiento de Mogán en su momento fue entidad de reparto propia, por lo tanto yo la volvería a poder asumir porque sé que al menos las personas que acceden están valoradas por los técnicos trabajadores sociales. El colectivo ha iniciado una recogida de firmas para evitar el desalojo previsto para el 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Y mañana es el Día Mundial de la Investigación en Cáncer. Por eso la Asociación Española contra el Cáncer habrán visto las mesas, hace su cuestación anual para ayudar en esa investigación. Hay un objetivo claro, que en 2030 el 70% de los pacientes de cáncer puedan sobrevivir. 12.000 personas padecen algún tipo de cáncer en Canarias cada año. Un 60% sobrevive a la enfermedad gracias a la investigación. Y hemos aumentado la supervivencia de los pacientes de una manera espectacular. Ya digo, actualmente estamos en el 60% y pretendemos en el año 2030 que sea por encima del 70%. Debido a las medidas de seguridad impuestas por el coronavirus, la cuestación anual se ha visto reducida y se han puesto en marcha medios para donar online. Por un SMS dirigido a la asociación, también se puede hacer entrando a la página web de la Asociación contra el Cáncer. Hay una hucha electrónica. Para estos enfermos, pasar por una situación de pandemia está siendo muy difícil. Necesitamos poner el foco sobre un grupo de personas que lo ha pasado mal, como toda la sociedad, pero que se han sentido en gran vulnerabilidad. La Asociación Española contra el Cáncer donará este año 20 millones de euros para apoyar a la investigación. Y la figura de un grande, Benito Pérez Galdós, sigue teniendo muchos homenajes en el centenario de su muerte. Esta vez con una exposición en su Casa Museo, la Casa Museo de Las Palmas de Gran Canaria, que ha sido calificada de histórica con fotos y objetos de este escritor universal.
Al igual que Pérez Galdós diseccionaba la realidad de su época a través de personajes comunes, somos nosotros, un siglo después de su muerte, los que profundizamos en su vida y obra. La exposición desnuda al escritor a través de sus manuscritos, fotografías y objetos personales. No solo era un narrador, sino que era autor de teatro, que era periodista, que era político, que era editor, que era muchísimas más cosas, que era polifacético. Aquí vemos la gramola de este amante de la música, sus cartas e incluso los cuadros que pintó en su casa de Santander. Pero sin duda, por lo que es una figura universal, el autor de episodios nacionales, es por el realismo de sus escritos. Aquí retrata la sociedad de su tiempo y lo hace, y eso es importantísimo, de una manera que no lo hacía nadie en el mundo. Galdós, la verdad humana, tras su paso por la Biblioteca Nacional, estará en su casa museo hasta el próximo 15 de diciembre. Su última parada será el Instituto Cabrera Pinto de Tenerife. Y un apunte más, esta Casa Escultura y el talento cultural canario va a ser protagonista esta noche del programa de Canarias Escultura. Vamos a ver a un diseñador que nació en Mali, pero que ha desarrollado su carrera en el archipiélago. Llegó en patera, de hecho, y ha inspirado todo un libro. Les vamos a presentar, esta noche conocerán más, a Suleimán. La historia de Suleimán es la de tantos otros niños que en todo el mundo han tenido que jugarse la vida para buscar un futuro mejor. Él la encontró en Canarias. Cuando llegué no tenía estudio, nada, y entonces tenía espina de no tener estudio. Entonces digo, mira, diseño pues puede ser cualquier otro momento, pero estudio a veces, si lo hace al principio ya es mejor. Y en pocos años consiguió terminar la ESO, el bachillerato, y se tituló como guía turístico y diseñador. En ese camino tuvieron mucho que ver Pilar y Juan. Hemos compartido nuestra vida con Suleimán, ¿no? Ha sido una relación absolutamente maravillosa. Son mi familia. Pues. Su historia inspiró a Antonio Lozano para escribir Me llamo Suleimán, que se convirtió también en obra de teatro. Una historia que es la de tantos millones de personas que a lo largo de los siglos se han visto obligadas a emigrar. Cuando llegaba a Venezuela la gente, ya llegó fulano, ciclano. Canarios que se convirtieron en valores para esos países de acogida, como ahora lo ha hecho Suleimán, un canario con talento que tiene ya su propia marca que une los colores de África y Europa. Él y otros artistas llegados de todos los puntos del mundo conforman la entrega de Canarias Escultura de esta noche a partir de las 11 menos cuarto. No se lo pierdan. Antes de terminar, abrimos de nuevo conexión en directo con nuestra compañera Silvia Luz, que sigue en el punto donde la Guardia Civil, Silvia, buenas tardes, está buscando, está investigando dónde está el cuerpo de un taxista desaparecido en Gran Canaria en 2019. Vamos a ver si tenemos más detalles. Sí, tenemos una última hora. Hace apenas unos segundos acabamos de ver cómo la Guardia Civil metía en un coche a la mujer del desaparecido. No nos han podido confirmar, el caso se encuentra bajo secreto de sumario, que esté detenida. Tampoco fuentes familiares, pero sí fuentes no oficiales nos decían que todas las sospechas caían sobre ella, pero decimos, la hemos visto que estaba presente durante el registro también, como entraba en un coche de la Guardia Civil y escondía su cabeza al paso por delante de nuestras cámaras, pero en estos momentos todavía no podemos confirmar si se encuentra o no detenida. Gracias, Silvia. Vamos a seguir muy pendientes de ese registro y de esa investigación que, como ven, está activa, está ahora mismo abierta. A punto de terminar, primero los titulares de deportes, que viene enseguida Armando Vallejo. Creo que Armando nos va a llevar hoy de viaje, ¿no? Eso es, pero siempre siguiendo a deportistas canarios. Por aquí los tenemos. Por un lado tenemos en Helsinki, en Finlandia, a Tara Pacheco, regatista canaria, que está previo a jugar, a disputar el europeo de Austria. De Helsinki se va a Austria enseguida. Y también nos iremos hasta la isla de Yasin, Abu Dhabi. Ahí está Juan Espino, que va a disputar su tercer trofeo, torneo y evento de UFC, las artes marciales mixtas. Nos contarán sus impresiones previas. Conoceremos qué están haciendo en los últimos días, últimas horas de preparación. Pues ahí te veremos. Gracias, Armando. Terminamos nosotros. Así es. Recuerden, como siempre, que la información regresa esta tarde en el Telenoticias 2. Disfruten de la tarde. Adiós, buenas tardes.